Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y te traigo una nueva entrevista en este episodio. En esta ocasión tengo a Héctor Kelly Cervantes, gerente de producto en Netafim México. Recuerda que Netafim, el líder mundial en riego de precisión, es el patrocinador de Podcast Agricultura. Héctor es el responsable de la introducción de las nuevas tecnologías para la empresa y en esta entrevista hablamos sobre el riego de precisión. Adelante. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Obviamente muchas gracias a Netafim, por ponerte a disposición para responder algunas preguntas sobre el riego de precisión. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Olmo, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas tardes. Un gran saludo a ti y a toda tu audiencia. Muy contento de estar aquí contigo. Muy bien, Héctor, pues muchas gracias. Vamos a tener un tiempo muy productivo aquí, vas a ver, para que todos los escuchas pues sepan un poco más sobre el riego de precisión. Antes de entrar en el tema, Héctor, pues me gustaría que para toda la audiencia que no te conoce, por favor, te presentes, qué haces, a qué te dedicas y lo que quieras mencionar. Con mucho gusto, Olmo. Mi nombre es ingeniero Héctor Kelly. Yo estoy como gerente de producto en Netafim México. Yo soy el responsable de la introducción de las nuevas tecnologías para la empresa. Y bueno, pues es un gran orgullo poder apoyar y estar de la mano, ¿no?, con las nuevas tecnologías y sobre todo, pues estar aquí con ustedes. Excelente, pues sin duda cuando hablamos de riego de precisión estamos hablando de tecnología y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Héctor, para comenzar, ¿qué nos puedes decir respecto al riego de precisión? ¿Cómo lo defines tú? Claro, mira, Olmo, en realidad no es tan complicado como parece. El riego de precisión es un conjunto de tecnologías disponibles las cuales nos van a permitir una programación óptima de riego. ¿Qué quiere decir con esto? Que estableciendo una programación óptima, el momento correcto, los tiempos correctos, nos van a poder llevar a una configuración de riego o a una estrategia de riego, la cual nos va a poder beneficiar o va a poder beneficiar al productor a poder tener un mejor producto y que este producto obviamente sea mayormente aceptado en el mercado, ¿no? Y con esto, pues el productor va a tener unas mayores ganancias. Obviamente, este conjunto de riego de precisión, que a lo mejor no lo podría yo definir en una sola palabra, poder ayudar a él a ganar mayores rendimientos, pues nos va a permitir también a nosotros poder apoyarle en una reducción considerable en gasto de energía y de nutrientes. Que bueno, como sabemos, la energía que se utiliza en la industria agrícola, pues una de ellas es el agua, ¿no? Como sabemos, es un recurso no renovable, el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que aportar mucho para poder, por lo menos, dejar lo que nos estamos llevando, Olmo. Sin duda, cuando tú hablas de riego de precisión, se me vienen muchas cosas a la mente, pero lo primero que se me viene es ahorrar agua. ¿Esta podría ser la base del riego de precisión si quisiera yo resumir en un enunciado? Sí, puede ser ahorro de agua y de nutrientes, porque recordemos que si nosotros desperdiciamos agua, el agua pues no se va sola, ¿no? Desgraciadamente el agua se va con dinero, se va con fertilizante, que se traduce pues en una pérdida, obviamente para el agricultor es una pérdida, una fuga de dinero, y pues para el planeta es una fuga de combustible vital, y pues para nosotros, imagínate, ¿no? Pues tendríamos que cuidar o tenemos que cuidar mucho esa parte. Y sí, como lo mencionas, podría ser un ahorro de agua. ¿Por qué? Porque utilizando estas tecnologías, las cuales nos van a permitir acercarnos un poquito más al riego de precisión,
pues nos ayudan también a poder conocer y a poder determinar de una mejor manera cómo y cuándo regar, que eso es súper importante cuando estamos nosotros hablando de riego, ¿no? Que le estamos hablando a un productor de mejorar los rendimientos, Olmo. Ok. Cuando nosotros hablamos de riego de precisión, ¿contra qué lo comparamos? Es decir, ¿qué otro tipo de riego que no es de precisión existe? Y pues digamos, ¿cuáles son las ventajas de tener un riego de precisión? Mira, la verdad es que nosotros al momento de querer comparar un riego de precisión, yo te podría decir que lo estaríamos comparando contra un riego convencional, es decir, un riego que pudiera ser que no nos basamos nosotros en nada, Olmo, para poder regar. Es decir, nosotros tenemos una planta y tenemos nosotros 50 o 25 años regando la plantita a las 8 de la mañana y así sucesivamente en turnos separados, pero verdaderamente no conocemos a qué hora se empieza a tomar café la planta, ¿no? Como por decirlo de esta manera, ¿no? Y cuando nosotros entendemos un poquito acerca de cómo la planta requiere esas necesidades, que nosotros empecemos a entender su desarrollo, que empecemos a darle los nutrientes cuando verdaderamente la planta nos necesita, es entender un poquito más ese seguimiento, entender un poquito más ese ser vivo, por consiguiente poder acercarnos un poquito más a este tema tan importante que es el fertirriego o riego de precisión. Entonces, si me preguntas, pues yo lo compararía contra un riego empírico, si así lo podemos llamar. Antes de seguir hablando sobre el riego de precisión, me gustaría saber un poco en qué momento, en qué lugar surge el riego de precisión, porque me imagino que pues, tiene un inicio y que se debe de explicar por alguna necesidad en campo. Sí, sí, correcto. Bueno, mira, el riego o riego de precisión, nosotros pudiéramos llamarlo, que empezó con nuestro compañero Cynthia Blas, que fue quien fundó o quien inventó, que fue el inventor de la primera pastilla de gotero, ¿no? Esto en el Kibbutz Hatzerim, en el país de Israel, ¿no? Y después de su invención se conformó pues esta gran empresa, ¿no? que es Netafim, pues líder mundial en el riego de precisión, apoyando a los agricultores, obviamente, pues a que crezcan más con menores recursos. Cuando nosotros empezamos, o Netafim o mi compañero Cynthia Blas empezó a tener esta necesidad de poder controlar mejor el agua que caía de su cultivo, pues desarrolla una pastilla de gotero, la cual ayuda a poder gestionar el uso de agua, ¿no? Que cae a la planta. Sí. Ese gestionamiento o esa, pudiéramos llamarle esa tecnología, esa pequeña pastilla, pues ayuda o empezó a apoyar también a no gastar tanta agua. ¿Por qué digo no gastar tanto recurso? Porque nosotros anteriormente pues regábamos aventándole mucha agua, ¿no? Tú sabes, ¿no? Vamos a regar el pasto y agarramos la manguera y empezamos a regar así súper inconscientemente, ¿no? Y verdaderamente es que debemos de estar o tomar en cuenta cuánta agua necesita el pasto, cuánta agua necesita mi cultivo y no estar desperdiciándola tanto, ¿no? Por eso la necesidad de este compañero de desarrollar esa pastilla, ¿no? Y es, bueno, actualmente la que nos rige hoy en día y de la cual nosotros hemos ido evolucionando de manera constante y evolucionando en cuanto a la tecnología de riego y sobre todo apoyándonos en el uso o en el correcto uso de este combustible no renovable que es el agua. Ok. Tú me mencionas entonces que el origen del riego de precisión estuvo en Israel. Sí, correcto. Yo nunca he estado en Israel, pero sí me imagino un lugar muy desértico, ¿cierto? Sí, así como tú lo mencionas, Olmo, es un lugar que tiene una gran escasez de este recurso. Verdaderamente no tienen muchos cultivos actualmente, porque actualmente no utilizan el riego por goteo, pero también tienen una escasez muy grande de agua, ¿no? Por eso la necesidad de poder
inventar o la necesidad de poder desarrollar una tecnología que les permitiera a ellos poder ahorrar agua, ¿no? Y este ahorro de agua, pues imagínate, al combinarlo con la necesidad de una planta, Sí. pues todavía pueden salvaguardar y acercarse más a este gran tema del cual estamos hablando hoy. Ok, hasta ahorita voy entendiendo todo, pero aquí va la primera pregunta difícil. Sí, En Israel, digamos, este tipo de riego es muy utilizado debido a las necesidades que las mismas condiciones climáticas te imponen. Pero en nuestro país, que es un país con mucha mayor, digamos, cantidad de agua disponible, ¿cómo podemos convencer a un agricultor de que necesita riego por goteo o otro riego de precisión? Y te comento esto porque, bueno, yo estoy en el estado de Michoacán, un estado donde hay mucha agua y todavía veo mucho riego rodado. ¿Y qué es lo que dicen los productores? Pues es que sobre el agua aquí, no hay problema. ¿Cómo podemos convencerlos? Bien fácil, Lolo. Es una pregunta muy interesante, pero también yo creo que es una pregunta que tiene mucho trasfondo. La primera, a donde yo me enfocaría primeramente es, bueno, sí, tienes muchísima agua, pero vamos pensando también en qué vamos a dejarle a las personas que se van a quedar, ¿no? Es decir, a nuestros hijos. Tenemos que cuidar y salvaguardar el medio ambiente. Y por otro lado, Olmo, es muy importante hacerles de su conocimiento que al momento de cuidar el agua no solamente cuidan un recurso, sino también salvaguardan dinero, salvaguardan ese oro verde que son los dólares o que es el dinero. ¿Por qué, Olmo? Porque recordemos que sí, nosotros estamos regando y estamos regando por pivote y estamos aventando muchísima agua, pero recordemos que esa agua no se va solita, se va con dinero, se va con fertilizante. Y si nosotros no entendemos o no conocemos hasta cuándo debemos de dejar de regar y cuándo, por consiguiente, cuándo regar para evitar un drenaje o una acumulación de sales en el suelo, pues estamos perdiendo no solamente agua, sino dinero. Entonces yo a ellos, para convencerlos, pues les diría que les podría ayudar a ahorrar dinero, a ahorrar ese recurso tan magnífico que más adelante puede beneficiarles quieren hacer una expansión. Oye, salvaguardamos tantos recursos, vamos haciendo una expansión. ¿Por qué? Porque ya no estamos desperdiciando dinero. Si bien a esos productores, como tú lo comentas, Olmo, muchas veces no están tan relacionados con esa conciencia de la utilización del recurso, del agua en este caso, pues lleguémosle por el lado del dinero. ¿A quién no le gusta salvaguardar dinero, no? ¿Y a quién le gusta tirar dinero, no? Entonces, yo creo que por ahí convencería yo a estos amigos. Ok, muy bien, es un buen punto, ¿no? O sea, desde el punto de vista económico, creo que es donde mejor se le puede llegar a un agricultor. Sí. Sin embargo, si nosotros regamos de mala manera, además de desperdiciar mucha agua, ¿podemos tener otros problemas o generar otros problemas medioambientales? Claro, por supuesto. Imagínate, nosotros al momento de que estamos tirando mucho fertilizante, estamos contaminando el manto freático y por consiguiente no vamos a tener una muy buena calidad de suelo porque después vamos a tener que utilizar más agua para poder lavar esa acumulación de sales que dejamos, pero esas sales que nosotros dejamos al momento de lavarlas se van a tener que ir a algún lado. Y ese lado donde se van, pues es al subsuelo, entonces estamos contaminando también. A lo mejor nosotros estamos muy acostumbrados a decir, bueno, vemos el smog, vemos la contaminación, ¿no? Vemos el humo, la niebla o los rayos ultravioleta. Bueno, pues es lo mismo en la agricultura, ¿no? Nada más que no la alcanzamos a ver. ¿Por qué? Porque estamos abajo en el subsuelo, ¿no? Que es a donde se va todo. Entonces, si nosotros no tenemos esa conciencia de poder acercarnos un poquito más al fertirriego de precisión, como lo comentas,
sí, pues estamos también contaminando y vamos a tener repercusiones en ese suelo, ¿no? A lo mejor no ahorita, pero las vamos a tener después. Recordemos que estas fincas a las que estamos, ahorita que estamos en la tecnología 4.0, sí, que es al final de cuentas, en esta época crucial en la que estamos, esas fincas van a ser dadas a jóvenes, ¿no? Entonces, esos jóvenes van a tener problemas después por el tipo de suelo pues que están heredando, ¿no? Si no tenemos esa conciencia de riego o de manejo de riego, que es muy importante. muy bien, así como lo comentas, o sea, los problemas están abajo, pero como no los alcanzamos a ver, Claro. porque están fuera de nuestra vista, le seguimos echando fertilizantes, seguimos gastando el agua. En este sentido, Héctor, nosotros al utilizar riego de precisión, cuando yo escucho precisión, Sí. yo escucho que se necesita una cantidad exacta de agua, de nutrientes. El riego de precisión, ¿de qué tecnología se ayuda? Pues para saber si estoy regando de más o de menos y estar en ese punto exacto donde tengo que gastar lo que tengo que gastar para que la planta esté bien. Claro, mira, existen diferentes estrategias o diferentes tecnologías, las cuales te voy a nombrar. Una de ellas es por medio de radiación o acumulación de radiación. Esta nos permite a nosotros, dependiendo de la radiación acumulada o de los rayos solares que emanan del sol, Sí, nos permiten realizar riegos a medida de que ésta va subiendo. Es decir, cuando sube, nosotros tenemos en una cierta acumulación, tenemos que enviar un riego para que la planta pues esté hidratada, ¿no? ok. Esa podría ser una tecnología. La otra, existen varias, ¿no? Voy a nombrar ahorita 3 o 4. Adelante. La segunda tecnología sería por medio de conocimiento de porcentaje de humedad, ¿no? en el campo. Sí, Esta tecnología nos permite a nosotros estar monitoreando la planta y ahora sí, por medio de esta tecnología, conocer de buena fuente con un sensor que está en la planta, pues cuando la planta empieza a tomar el café, ¿no? A qué hora se despierta la planta para nosotros poder comenzar con el primer riego, pero también poder seguir su desarrollo y poder seguir brindándole ese recurso, esa comida, y no se nos vaya a poner triste, ¿no? Por decirlo de esta manera. okay. La otra tecnología, pues, sería unas bandejas de drenaje, ¿no? Que puede ser salvaguarda, nosotros midiendo el drenaje que sale de la maceta, en este caso, no sé, en un cultivo hidropónico se me viene a la mente, Sí, y reponerle ese drenaje a la planta. ¿Para qué? Para poder acercarle un poquito más a ese fertirriego de precisión. Todas estas herramientas, Olmo, me ayudan a entender un poquito más cómo se comporta la planta. Es decir, yo con estas, existen todavía más herramientas, sí, pero con estas herramientas yo ya tengo una referencia de qué es lo que va a pasar o qué es lo que estoy haciendo con ella. ¿Para qué? Para que me pueda ayudar a mí a poder entregarle de manera correcta y eficiente esos nutrientes. A lo mejor, como te comentaba al principio, no va a ser, no es necesario que compres los 3 sistemas o 4 o 5, que tengas todos los sistemas, ¿no? Con uno que tengas, ya estás apoyándote de una tecnología la cual te va a llegar o te va a llevar a ese fertirriego de precisión. A mí me gustaría, ahorita que estamos en confianza, platicarte acerca de un dato, ¿no? Fíjate que se estima que la producción de alimentos para el año 2050, ¿no? Que en unos 25 años más, sí, pues se va a incrementar. Se puede incrementar en un 70% porque pues va a seguir habiendo más población. El que se incremente esta demanda, pues quiere decir que nosotros vamos a tener que estar colocando tecnología en campo para poder nosotros alimentar a esos 900 mil millones de personas más que pueden llegar a nuestro planeta, ¿no? Y nosotros debemos asegurar la protección del medio ambiente y por lo cual requerimos de esas soluciones inteligentes y eficientes en las cuales
Netafim nos puede ayudar en esa clase de tecnología y por tanto, pues poder realizar esos cambios importantes en cuanto a una agricultura convencional a una agricultura de precisión, ¿no? Es interesante eso que comentas. Sin embargo, me gustaría precisar un poco más en todo esto que me has dicho. Claro. Y me gustaría precisar con un ejemplo más aterrizado. Por ejemplo, yo conozco muchos productores que compran su manguera con goteros, que tienen bien su sistema de riego, sus bombas, todo. O sea, todo conforme ellos creen que les va a servir. Pero de repente, pues dejan prendido el sistema 2-3 horas seguidas y después no riegan en 2 días. Y entonces el sistema, pues al final es como, pues no tanto como un riego por inundación, pero hay ocasiones en que incluso llega a ese punto de que lo dejan 3-4 horas hasta que está todo mojado. Un productor de este tipo, hablando de producción en suelo, ¿qué herramienta puede, de estas que comentaste, implementar que le sea de la manera más sencilla posible para interpretar lo que la planta necesita y utilizar bien su sistema? Con gusto. Mira, yo aquí recomendaría colocar un sensor de humedad de suelo. Este le va a apoyar a él a poder determinar con mayor precisión cuánto regar, Sí. A lo mejor cuándo no, porque en estos casos que tú comentas, normalmente ellos no disponen al 100% de agua, sino que tienen que andar correteando al compuertero para que les abra compuertas el día que les toca y poder regar pues las horas completas que ellos necesitan, porque si no se les va a secar. Sí, sí, sí. Y muchas veces también, pues no, digo, muchas veces no es, porque yo les digo, bueno, pues, ¿por qué no pones un tanque de almacenamiento de agua? Y me dicen, no, hombre, si yo pongo un tanque de almacenamiento de agua, me demandan, ¿no? Porque pues aquí el que manda, pues es el compuertero, ¿no? Pero bueno, yo recomendaría colocar un sensor de porcentaje de humedad para que él tenga por lo menos ya tenga un registro de cómo es que se está comportando su cultivo en campo abierto, sí, pero sobre todo también que le ayude a poder determinar esos pulsos, porque a lo mejor no es necesario regar 2 horas, 3 horas, a lo mejor con hora y media, dependiendo del cultivo, no todos los cultivos son iguales, nos puede ayudar a poder, nos ayudaría a determinar con mayor precisión ese intervalo de riego, es decir, a lo mejor vamos a seguir haciendo pulsos largos o podemos hacer pulsos cortos, digo, me refiero a cortar ese intervalo de riego, ¿no? Ok, muy bien. Eso sería muy importante para este ejemplo que me comentas, porque verdaderamente sí es muy usual esta situación, ¿no? Sobre todo cuando no disponen del agua ellos, ¿no? Que tienen que esperar a que les brinden ese recurso. Exactamente, sí. Otra pregunta que tengo relacionado a lo que comentaste hace un momento. Tú mencionaste que lo más ideal es darle a la planta el agua con los nutrientes cuando empiezan justamente a tomarla. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando un productor llega al campo a las 7, 8 de la mañana y a esa hora hace el fertirriego y digamos pues el sol sale a lo mejor fuerte hasta las 10 de la mañana? ¿Hay algún problema ahí que se pueda tener o simplemente el agua y los nutrientes nos esperan hasta que la planta los tome? Muy buena pregunta. Mira, supongamos que nosotros estamos en un cultivo de arándano. Y en ese cultivo de arándano, como tú lo comentas, dependiendo, aquí existen muchos factores, ¿no? Pero supongamos que en donde se encuentra la altitud a nivel del mar y las curvas de nivel, donde está la agrícola, supongamos que ya llega el agricultor y él dice, vamos a empezar a regar a las 6 de la mañana. Así es. Pero el sol, como tú dices, sale a las 8 de la mañana. ¿Ok? Ajá. Ok. Bueno, si nosotros empezamos a regar de esta manera, pues no pasa nada. Digo, a final de cuentas, nosotros estamos entregando esos nutrientes a la planta. Sí. La planta, como al momento de que nosotros ponemos un equipo de medición de humedad,
pues nos damos cuenta que la planta no se levanta a las 10, se levanta a las 7, pero yo empecé a regar a las 6. Ajá. Entonces, yo a las 6, si yo riego a las 6, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a desperdiciar agua y nutrientes porque la planta no los va a pelar. Es como si nosotros le estuviéramos dejando o aventando a no sé, a un animalito que estuviéramos aventando comida, pero el animalito está dormido, no se la va a comer hasta que nos despierte. Pero a lo mejor esa comida ya se le hizo fría o se la robaron otros animalitos, entonces pues ya no tiene nada, ¿no? La idea aquí es qué pasa cuando tienes ese ejemplo, pues muy fácil, ¿no? Estás desperdiciando agua y nutrientes. Este ciclo que tú diste, pues no funcionó de nada. Es decir, pudiste ahorrarte ese ciclo, pues esa agua y ese dinero en cuanto a fertilizantes hasta que la planta verdaderamente los necesitara, que son a las 7 de la mañana. Entonces, en ese ejemplo que tú lo comentas, si tú ya tienes un equipo de monitoreo y te das cuenta que la planta empezó a tomar su café o empezó actividad a las 7 de la mañana, yo voy a empezar a los riegos a las 7 de la mañana. Okay. No tengo por qué esperarlos no tengo por qué darlos a las 6, pero si yo los vengo y tengo ya muchos años dándolo a las 6, pues imagínate la gran cantidad de dinero que se pudieron haber ahorrado, pero sobre todo también esa gran cantidad de agua que se pudieron lograr. Recordemos que el futuro de la agricultura depende una muy buena parte de la implementación de los sistemas de riego, ¿no? De tener un equipo de inyección o de Venturi o para poder inyectar. Pero la otra parte de la precisión depende de los análisis que nosotros como expertos tenemos que dar a esa interpretación. Recordemos que la información es poder. Entre más información nosotros tengamos en cuanto a las necesidades de la planta, nos vamos a ir acercando un poquito más a este bello tema del cual estamos hablando el día de hoy. Ok, excelente. Es muy interesante lo que comentas. Tengo otra pregunta relacionada con todo esto que estás mencionando. Conozco varios productores, bueno, yo tengo muchos casos, ¿verdad? Porque acá en la zona de Los Reyes, que trabajo con zarzamora, he visto muchas cosas, hasta lo que uno no se imagina con la cuestión de riego. He visto productores que de repente meten el agua rodada, el riego rodado, porque me dicen, es que mis goteros están tapados y no los he podido destapar con nada. ¿Qué recomendaciones de manejo le harías a un productor con este tipo de cuestiones? Porque pues tienen el sistema, tienen la inversión y resulta que no lo están usando. Te refieres a riego por goteo, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, mira, yo antes que nada yo les recomendaría todo en el riego ahorita que estamos hablando de riego de precisión, empieza ¿dónde? Todo empieza desde atrás, todo viene desde dónde vamos a adquirir el agua, ¿no? Sí. Entonces, una parte fundamental que yo le recomendaría a estas personas es, pues, la filtración, Olmo. La filtración es sumamente importante para evitar este tema que tú estás comentando ahorita. El hecho de que se tapen los goteros y el hecho de que a lo mejor combinado con el que no tenemos a lo mejor un buen equipo de inyección, una buena agitación en los tanques, no tengamos una correcta presión, un sistema específicamente diseñado para el litraje en específico de esos goteros, pues puede combinarse y dar problemas en ese sistema del cual tú te refieres. Entonces yo pues sí recomendaría revisar el sistema, pero desde atrás, y sobre todo verificar la existencia de filtración, qué tanto mantenimiento le dan a esos filtros, cómo se lo dan, qué hay después de esos filtros, y sobre todo, y lo más importante, Olmo, es conocer de dónde viene el agua, ¿no? No es lo mismo tener o agarrar un agua de pozo a un agua de canal, ¿no? A un agua de un reservorio, ¿no? Que a lo mejor pueden ser diferentes calidades de agua y por lo mismo demanden unas diferentes calidades de filtración. Yo verdaderamente aconsejaría, pues sí, este tema de las partículas, pues sí, revisar sobre todo ese tema de la filtración, como que es muy, muy importante para que esto no llegara a pasar. Obviamente existen problemas más adelante, pero pues sería lo primero que yo revisaría. Fíjate que qué bueno que comentas eso, porque sin duda creo que desde la filtración
es donde existen muchos problemas en los sistemas de riego y a veces no pensamos en esto, sino que pensamos primero en qué le voy a meter para destapar, ¿no? Y estás metiendo ácidos y otras cosas, cuando el problema es, como tú dices, de más atrás. Entonces, qué bueno que hayas mencionado esa cuestión de que el riego no es desde que sale la gota por el gotero, sino de que viene de todo el sistema. ¿Qué otro tipo de ventajas, aparte de las económicas, existen al utilizar riego de precisión, Héctor? La verdad es que son muchísimas, ¿no? Una de las ventajas, sobre todo, que los productores van a tener, pues es que sean posicionados en un rango alto o que su producto esté posicionado en un rango alto. ¿Para qué? Pues para que él sea punta de lanza en lo que él está haciendo. Acordémonos que entre más nos acerquemos al riego de precisión, vamos a tener una mejor calidad del producto o una mayor calidad del producto, pero también nos va a permitir o le va a permitir al productor posicionarse en un nivel adecuado. Ajá. Para que entonces ese producto pueda exportarse a otro país, incluso no solamente Estados Unidos o Canadá, sino a otro continente. Pudiera ser Japón, China, incluso Israel, ¿no? A otros países. Así como este beneficio, existen muchos otros beneficios, como también ser considerado punta de lanza en la estrategia y seguimiento que le da a su campo. ¿Por qué? Porque entonces muchos productores, muchas empresas, muchos medios de comunicación van a poder acercarse a ese productor y poder preguntarle, ¿qué estás haciendo diferente que me pueda a mí ayudar a poder crecer como tú? Okay. Pero recordemos, esta pregunta es muy importante, pero recordemos que todos los campos, los tipos de suelo, incluso el agua es diferente, ¿no? No todo el mundo tenemos ese mismo tipo de suelo, no todo el mundo tenemos un tipo de agua y tampoco todo el mundo contamos con, a lo mejor, con una oportunidad o solvencia económica que otros. Pero en este caso, en este ejemplo, este productor va a poder brindar asesoría y va a poder brindar como esos tips importantes. ¿Para qué? Para que ayude a sus allegados a poder crecer más, ¿no? Okay. Obviamente, salvaguardando recursos, ¿no? Que eso es muy importante, crecer más utilizando menos recursos. Muy bien. Yo sé que Netafim tiene muy buenos productos para sistemas de riego, pero mi pregunta es, ¿ustedes tienen servicio de asesoramiento? O sea, de todo esto que tú me estás contando, ¿se lo pueden llegar a contar directamente a un productor que compre sus productos? Claro, Olmo, de hecho es una pregunta muy importante. Nosotros como Netafim contamos con una gran gama de productos y llamándose productos o refiriéndome a productos, también me refiero a un asesoramiento agrónomo, comercial, técnico, que le va a permitir a él poder crecer y a nosotros poder ayudarle a crecer, ¿no? Para nosotros es muy importante que el agrónomo crezca. Si el agrónomo crece, nosotros crecemos. Pero también es muy importante hacerle saber a nuestros amigos que contamos con estos planes para todo tipo de cultivo, de todo tipo de precios. No nada más nosotros nos enfocamos en los medianos, en los grandes, en los extra grandes. Vamos con todo y a todos, desde pequeños y medianos agricultores o micros agricultores hasta agricultores ya de talla internacional. Esta flexibilidad, este acercamiento nos permite a nosotros poder llegar a un nivel en el cual pues, nos permite apoyar a la gran mayoría de agricultores, ¿no? No solo en México, sino en el mundo. Ok, eso es excelente. Qué bueno que lo mencionas, porque pues sí, luego de repente hay muchos pequeños productores que dicen, no, a mí seguramente no, porque no tengo el capital que el otro o los recursos que el otro. Entonces eso me parece muy interesante que lo menciones. Claro, yo los invito, perdón, Olmo, a acercarse, a utilizar nuestras redes sociales, a acercarse, a tener contacto con nosotros, para que se den una idea. Digo, a nadie nos cuesta preguntar, ¿no? Y la verdad es que muchas veces nos detenemos porque nos da pena preguntar, pero si nosotros preguntamos y los invito a cotizar, a preguntar,
verdaderamente se van a llevar una grata sorpresa, porque al ser nosotros y contar con productos modulares, podemos llegar todavía a más gente y poder apoyar a más productores, que es a lo que nosotros nos dedicamos. ¿Puedes explicar un poco el concepto de productos modulares, Héctor, por favor? Con gusto. Vamos a poner un ejemplo, Olmo. Tú eres un agricultor pequeño, pero yo como Netafim, a lo mejor viendo tu necesidad, yo lo que haría sería proponerte primero una póliza de servicios. ¿Qué te parece? Sería una póliza de servicios de decir, oye, Olmo, fíjate, yo voy a hacerte una póliza y voy a venir contigo 3 veces al año, o 4 veces, o 5 veces, o 10 veces, o 100 veces, o 200 veces. Voy a hacer modular. O sea, yo no tengo una restricción de decir, oye, ¿sabes qué? Yo nomás tengo pólizas de 10 visitas porque si no, no me es rentable. O de 20 visitas porque no es rentable. Y en esta visita, pues yo la primera visita te la tengo que dar agronómica y técnica porque si no, no me sale. No, para nada, Olga. Sí. Al contrario, nosotros, me refiero al ser modular, a poder estar abiertos a entender al productor y poder, en base a esa necesidad, hacerle un paquete a la medida. ¿Para qué? Para poderle ayudar en el proceso en el que se encuentra. Normalmente todos los productores no se encuentran en el mismo proceso o en la misma etapa. Entonces, si vamos a apoyar a productores de una etapa más corta, una etapa avanzada, otra más avanzada, son productos diferentes. Sí. Pero tenemos la capacidad de hacerlos modulares para poder apoyarlos a todos. Aquí me surge una pregunta, quiero conocer tu opinión. ¿Qué problemas puede tener un productor que dice, pues poner el sistema es bien fácil, compro los tubos, el pegamento, la manguera y ya pongo todo? ¿Eso es adecuado o puede haber algún problema si no hay un asesoramiento adecuado? Claro, es muy importante tener un asesoramiento adecuado, porque si nosotros no dimensionamos bien y nada más pegamos tubo y no tenemos un correcto conocimiento de los caudales y de las presiones, de las bombas que vamos nosotros a colocar, pues imagínate, primero a lo mejor pues no estaríamos succionando agua, y por otro lado a lo mejor podríamos reventar tubería y a lo mejor pudiéramos tener un accidente. Ya digo, me estoy yendo muy, muy lejos, pero pues imagínate que se reviente una tubería y que exista unas personas de donde esto se revienta, pues podría poner en riesgo la integridad de las personas que trabajan por ahí, ¿no? Por eso es muy importante conocer y entender qué es lo que estamos haciendo, porque estamos jugando con presión y caudal, y eso pues es muy importante para salvaguardar la integridad de las personas y sobre todo pues tener un riego más eficiente. Y quise preguntarte eso porque justamente me ha tocado ver que de repente es el córrele, cierra aquella válvula, abre esta porque la presión no alcanza. Y bueno, o sea, eso a lo mejor da hasta como un poco de risa y un poco del día a día, pero sí, como comentas, o sea, se trata de presión y en algún momento sí puede llegar a lastimar a alguna persona. Oye, pues pasemos a la parte de perspectivas del riego de precisión desde el punto de vista de Netafim. ¿Qué nuevas tecnologías se vienen o más bien nos vamos, digamos, a estancar un rato con esta tecnología? ¿O qué podemos hablar a futuro, Héctor? Te platico. Nosotros en el área de agricultura digital, dentro de Netafim, o Digital Farming, como la conocemos nosotros internamente, tenemos 3 segmentos muy importantes, los cuales nos van a apoyar, nos permiten poder apoyar a los productores a que se acerquen un poquito más al riego de precisión. Una de ellas es el monitoreo, la segunda sería el control y el análisis, y la tercera sería la dosificación. En el monitoreo, Olmo, nosotros aseguramos una correcta toma de información del campo, para que entonces el productor pueda tener más conocimientos de lo que está pasando en su finca y así poder determinar con mayor precisión cuándo y cuánto se debe regar. Es decir, si nosotros no conocemos dónde estamos parados en el campo, entonces muy difícilmente vamos a poder entregar los nutrientes y el agua al campo cuando lo requiere.
Es por eso que en este segmento de monitoreo nosotros contamos con la tecnología para poder apoyar a conocer esta información tan relevante y que ellos puedan tomar mejores decisiones. Pero no solo me estoy enfocando a la toma de decisiones, que es muy importante, sino que las tomen cuando deben de tomarlas. Sí. Rápido. Una toma de decisión debe ser rápido y en el momento. Cuando nosotros nos tardamos a lo mejor una semana, un mes en poder analizar, entonces ya pasó mucho tiempo y a lo mejor quedaron muchas cosas abiertas en ese inter. Pero cuando yo las tomo de forma continua y de manera rápida, entonces ya estoy avanzando un poco más en el fertirriego de precisión. Ahora, cabe destacar, Olmo, que estos sistemas de monitoreo no es para llegar con los productores a decirle que están haciendo mal las cosas, para nada. Este sistema de monitoreo, Olmo, les va a permitir a ellos conocer si están haciendo las cosas de manera correcta o si necesitan, pues, arreglar, o si necesitan actualizar, o si necesitan mover, o si necesitan, no sé, hacer las cosas de una manera diferente a como las estaban haciendo. Si las estaban haciendo muy bien, digo, es que bueno, es una excelente herramienta para que ellos conozcan que están teniendo una estrategia muy buena, y por otro lado, pues les puede ayudar también a mejorar. Dentro de estos segmentos de productos existe otro producto que es el control. Okay. En este segmento de control, en Netafim nosotros contamos con una amplia gama, pues ahora sí, de controladores para aplicaciones de riego, los cuales nos van a permitir nosotros poder manejar las condiciones o condiciones dentro del cabezal y fuera del cabezal. Es decir, podemos controlar válvulas, podemos controlar la máquina de fertirriego, podemos tener o realizar programas de riego, podemos ya controlar cuánta agua queremos colocar antes del fertilizante, cuánta agua con el fertilizante, cuánta agua después del fertilizante, una agitación de blowers, es decir, ya tener un control más avanzado dentro y fuera del cabezal. Okay. Y por otro lado, Olmo, en cuanto a la dosificación, pues bueno, esto es muy importante porque pues con estos equipos de dosificación, dependiendo del tipo de cultivo, vamos a poder entregar los nutrientes cuándo y cómo se deben de entregar, valga el pleonasmo. Es decir, cuando hablo de dosificadores o de equipos de inyección, también hablo de una modularidad muy importante acerca de ellos. ¿A qué me refiero con modularidad, Olmo? A que nos podemos nosotros ajustar dependiendo del tipo de riego que está otorgando el productor. Sí. Y a lo mejor no venden de un equipo muy robusto, sino a lo mejor él no ocupa 5 canales, a lo mejor él ocupa 3 canales o un canal, sin controlador, sin medición, sin muchos gadgets, pero que nosotros le pudiéramos o le podemos apoyar también haciendo, otorgando un equipo a la medida a ese productor, ¿no? Entonces, ayuda mucho el conocer o el que conozcan las soluciones que tiene Netafim en estos 3 segmentos muy importantes, pues para poder tomar mejores decisiones basadas ya sea en el monitoreo, en el control o en la dosificación. Ok, un par de preguntas. La primera, ¿Netafim también puede apoyar en proyectos que ya están, digamos, constituidos, pero que son un desastre y que de repente pues te llaman y que tienes que arreglar aquí, arreglar acá, o solo empiezan de cero? Claro, Olmo, somos especialistas. Perfecto. Somos especialistas nosotros en poder apoyar a los productores, no solo a los que están empezando de nuevo, sino a los que ya también tienen una larga historia dentro del riego, dado que nosotros con la experiencia y los expertos que tenemos dentro de Netafim podemos apoyar a brindar esas capacitaciones, esas visitas técnicas, esas visitas agronómicas, ¿no? Esas visitas de caminar junto al productor en el campo y poder decirle con un solo vistazo, oye, ¿sabes qué? Esa válvula se me hace que necesita un mantenimiento, ¿qué te parece si la revisamos? Mira, a mi experiencia tienes otra válvula de este tipo, ¿por qué no hacemos un aforo de goteros? Oye,
te invito a que titulemos juntos los tanques de fertilización. Toda esta información, todo este caminar, toda esta asesoría que nosotros pudiéramos brindar a los clientes, sin ningún problema entra de nuestra canasta de productos y la podemos brindar sin mayor tema, ¿no? Y con muchísimo gusto también aparte, ¿no? Excelente, qué bueno que haces esa precisión, porque sí me he encontrado en campo que de repente tienen problemas y ya la empresa que se los puso ya no quiere ir a solucionar los problemas y tiene que entrar alguien más, en este caso como ustedes, sí. al quite. Muy bien, una última pregunta para ir terminando, Héctor, y este es, Sí. digamos, más general, no enfocada solamente al riego de precisión. Y es que tú me has hablado de diversas tecnologías, me has hablado de agricultura digital, pero ¿cómo podemos nosotros, ustedes como una empresa constituida, nosotros como técnicos en campo, hacer que los productores adopten más rápido la tecnología? Porque si yo le digo agricultura digital y vamos a recabar datos a algunos productores, ahí ya los perdí, ¿no? Claro. Yo creo que es ir poco a poco y trabajando de la mano. Yo creo que el trabajo en equipo es muy importante. El dar ese seguimiento, como tú lo comentas, también es muy importante porque existen muchas empresas o pequeñas micros o también hasta grandes que se les olvida dar ese seguimiento y el seguimiento es un valor o ya no es tanto un valor agregado el que nosotros estemos dando ese seguimiento, sino que ya es una obligación, pero en ese seguimiento y el trabajar de la mano con el agricultor nos va a llevar a que él valore más una tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué digo que nos va a ayudar este seguimiento y este acompañamiento con el cliente? Porque entre más nosotros seamos unos socios de negocios para él, nos vamos a ir acercando a un socio que resuelve los problemas. Es decir, yo quiero que él me vea como que yo le resuelvo los problemas. Oye, vamos a hablarle a Netafim porque Netafim vino la vez pasada y me solucionó esto. Y me solucionó esto, y me solucionó esto. Entonces va a estar más abierto a poder recibir recomendaciones por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque yo le voy a llegar con esta seriedad y con este cordialismo, decir, oye, tengo una tecnología nueva que nos va a evitar a ti y a mí el estar viniendo constantemente, el que tú también estés gastando en estas visitas, en que estés trabajando de manera análoga. Mira, te voy a dejar este aparatito, voy a hacerle un CAPEX o un análisis de retorno de inversión y vemos en cuántos años se va a retornar la inversión o en cuántas temporadas. ¿Para qué? Para que él también vea ese importante que es también el flujo de dinero, pero sobre todo en lo que le viene a apoyar esta tecnología. Y yo creo que con un seguimiento llevado de la mano junto con el productor, es más fácil poder entrar. Claro, sin duda. Yo por experiencia, así lo he vivido. Ok, perfecto, ¿no? Pues qué bueno que nos comentes lo que tú has vivido en campo. Oye, Héctor, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de finalizar, quiero preguntarte si hay algo que quieras comentarle a la audiencia de Podcast Agricultura. Adelante. No, muchas gracias. La verdad es que muy contento. Espero que haya sido de mucha utilidad esta plática, estos consejos, esta pequeña charla que tuvimos acerca de agricultura protegida e invitarlos a visitar nuestra página de internet que es www.netafim.mx y también a darle clic en Facebook, ¿no? A la página Netafim me gusta y sobre todo pues que sepan que estamos con ustedes, ¿no? En Netafim siempre estamos con ustedes y bueno, pues siempre los vamos a apoyar a que tengan un mayor crecimiento con menos recursos y bueno, pues nada, agradecerles también a ti y a todo tu auditorio este tiempo. Muy bien, Héctor, pues muchas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, recuerda que esta es una plática introductoria al riego de precisión y conforme pasen los episodios vamos a tener más entrevistas con los especialistas de Netafim. Muchas gracias por escuchar. Y hasta aquí la plática que tuve con Héctor, a quien quiero agradecer por el tiempo y la disposición para esta entrevista.
De igual manera, quiero agradecer a Netafim por permitirme entrevistar a sus especialistas. Recuerda que este programa está patrocinado por Netafim, el líder mundial en riego de precisión, y si quieres conocer los productos o servicios que ofrece Netafim, te invito a que vayas a www.netafim.com.mx. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.